Buenas tardes, docentes de los posgrados de salud de la Universidad Popular de Cesar. Buenas tardes, ingeniero Marlon, bienvenido a esta capacitación. Docentes, bienvenidos a la capacitación. Agradecemos que... Perfecto. Permítame un momento. El departamento, bueno, la Vicerrectoría Académica y la Oficina Asesora de Arcadia les da la bienvenida a esta segunda capacitación del decreto 1330. Vamos a profundizar en estas 2 horas bastante información de algunas condiciones de calidad que están pendientes de por socializar. Es importante que a medida de que se desarrolle la capacitación, nos vayan haciéndole las preguntas al ingeniero Marlon, ya que hemos eh, identificado que esta metodología es muy buena porque nos permite profundizar un poco más. Les voy a enviar un enlace y les agradecería muchísimo que nos colaborara mediante ese enlace con la calificación de estas 2 capacitaciones que se han realizado. Uno, para poder identificar si los temas que abordamos han sido eficientes y eficaces para el desarrollo de sus programas, los contenidos, si han sido los que estamos necesitando en este momento. Y al final de esta encuesta van a encontrar una opción que les va a permitir sugerir temas o capacitaciones futuras que les permitan fortalecer su programa. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes adjunten esta información. Ingeniero, le damos la bienvenida. Continuemos entonces con la capacitación. Gracias. Ok, bueno, muy buenas tardes, profe. Efectivamente, como lo dice la doctora Sista, estamos en el segundo encuentro para ya aterrizar algunas condiciones que no vimos en el anterior proceso. Sé que algunos profes de ustedes también hacen parte de otros programas. Sé que estuvieron conectados esta mañana algunos profes, inclusive otros profes se conectaron ahorita con el grupo que terminamos de enfermería. La idea, profe, es que efectivamente conozcamos en ese tipo de capacitaciones las otras condiciones que no hemos abarcado y que obviamente iniciamos con el tema de la condición principal. Perdón, profe, discúlpeme, es que se escucha se entrecorta. No sé si el problema soy yo o todos están escuchando perfecto, porque por parte se entrecorta. No sé, profe, me confirman si se les... Yo estoy escuchando perfectamente. Yo también. Yo también, lo escucho bien. Profesora, de pronto debe ubicarse en un mejor lugar. Entonces la del problema soy yo. Vale, profe. Entonces, resulta, profe, que como les decía, sé que algunos estuvieron asistentes esta mañana, otros ahorita en la tarde, con la que acabamos de terminar. Y la idea, profe, es darle cobertura a las otras condiciones que no alcanzamos a revisar, teniendo en cuenta que iniciamos con uno de los temas que yo considero particularmente importantes y es asociado al plan de estudios, que es donde está el quid de todo este tema, poder analizar bien punto a punto el tema de lo que vimos de la reestructuración de los planes de estudios, el tema específico del número de créditos académicos del programa y obviamente todo eso aterrizado a resultados de aprendizaje. Con eso, profe, también les quiero hacer una claridad y es que ya con Arcadia, la doctora Asiste, ya estamos organizando más o menos en unos 10 días, vamos a tener la capacitación específica de resultados y aprendizaje. ¿Listos, profe? Entonces, con eso vamos a aterrizar ya de forma muy puntual todo lo que vimos en la sesión anterior, porque va exclusivamente al tema de resultados de aprendizaje para que lo puedan implementar dentro de sus mismos programas. Listo, profe. Entonces, quisiera conocer en este momento cuáles son las especializaciones que están en este momento presentes, profe, si son tan amables. Está especialización en epidemiología. ¿Qué otra especialización está, profe? Especialización en gerencia de salud, especialización en sistemas de calidad y auditoría de servicios de salud. Ok, entonces tenemos las 3 especializaciones.
alguna de esas hace parte de una, bueno, las dos, las que son de ciencia económica, no, pero la especialización hace parte de especializaciones médico-quirúrgicas, profe. No sé si la de epidemiología, Ana. Yo No, creo hace que no, parte ¿verdad? de ciencias de la salud. De las tres mencionadas, No, ninguna es no. médico-quirúrgica. No, nada. Ah, ok. Vale, profe. Entonces, con base en eso, voy aquí a compartirles pantalla para que iniciemos el proceso de revisar las otras condiciones de calidad. Díganme un segundito, profe. Listo, profe. Entonces, doctora Sista, ¿me confirma si ya se está viendo en pantalla? Sí, Sí, se ve, señor, profe. se ve perfecto. Sí, profe, perfecto. Ok. Entonces, profes, la idea es, ustedes saben que el tema de las especializaciones tiene un tema de particularidad en tiempo y en muchas otras condiciones, entonces vamos a ir aterrizando de forma muy detallada el proceso con cada una de las condiciones que la vez pasada nos hizo falta. Obviamente no voy a tocar la condición 3 ni la 4 porque esa la vimos la vez pasada y esa la vamos a aterrizar no solamente con ustedes, pero sino con todos los profes de la universidad en la capacitación que vamos a tener única y exclusivamente enfocada en resultados de aprendizaje, ¿vale? Esta es obviamente con todas las condiciones de calidad para que tengan la contextualización y puedan ir trabajando sus documentos maestros. Teniendo en cuenta que el programa no son programas nuevos, que no tienen un proceso que hasta ahora el programa no está inscrito en el SNIES, entonces aquí les voy a mencionar básicamente, profes, y es los documentos que se requieren para cargar en el sistema SACES en cuanto a esta primera condición de lo que ustedes vienen trabajando. Me decían en la anterior sesión, profe, en la última que nosotros tuvimos la semana pasada, que algunos de las especializaciones van a hacer un tema de reformulación de los planes de estudio, ¿cierto, profes? En esa reformulación de los planes de estudio que ustedes van a hacer, una de las cosas que se deben cargar en esta primera condición, básicamente son 3 documentos, que se los recuerdo nuevamente, profe, ya lo habíamos hablado la sesión pasada, pero se los recuerdo nuevamente. Primer documento es el acto administrativo, en este caso a ustedes les aplica del Consejo Superior, perdón, del Consejo Académico, que les aprueba las modificaciones que vayan a hacer al programa, ¿cierto? Sea que vayan a tocar el número total de créditos o simplemente dejen el número total de créditos y hagan una redistribución interna de los diferentes créditos académicos. En cualquiera de los dos casos se requiere el acto administrativo del máximo órgano de dirección y gobierno, pues que precisamente les aprobó esas modificaciones. Eso en primera instancia, profes. El segundo documento es la justificación de esos cambios, es decir, se debe cargar un documento donde ustedes aclaren por qué hicieron la reestructuración de ese plan de estudios, todas las modificaciones que le van a hacer al plan de estudios, en créditos, en redistribución de créditos, en contenidos programáticos que tienen actualmente. Todo ese tipo de sustento debe ir en el segundo documento. Y el tercer documento, profe, que era el que yo en algún momento les mencioné de la forma fácil y sencilla, que es el plan de transición. Lo más sencillo, profe, es implementar en ese plan de transición que solamente con los estudiantes nuevos o los que ingresen a las nuevas cohortes son los que se le van a aplicar ese tipo de nuevas modificaciones y los estudiantes que ya venían en funcionamiento, pues se le va a mantener el plan de estudios tal cual. Pero sea de la una o la otra forma, en cualquiera de las dos hay que cargar adicionalmente un tema y es que una vez yo diga que con los estudiantes nuevos no puedo restringir que alguno de mis estudiantes se pase al plan de estudios que de pronto es más interesante, de pronto la reestructura que ustedes hicieron en contenidos es mucho más llamativo o tienen mejores contenidos al plan de estudio tradicional que venían trabajando. Como no puedo restringir esa libertad al estudiante, entonces tengo, aparte de cargar ese plan de transición, el plan de equivalencias de ese plan de estudios. ¿Y qué es el plan de equivalencias? Recuerden que tenemos este plan de estudios inicialmente, ¿cierto? Y ahora vamos a tener este nuevo plan de estudios. Entonces tenemos que mirar en ese plan de equivalencias qué tendría que ser un estudiante si se quiere pasar de este plan de estudios a este plan de estudios. Entonces tendríamos que hacer la correlación para ver si el estudiante tendría que ver una materia más
o cómo se podría adaptar según el semestre que esté al nuevo plan de estudios. Estamos hablando que es de especializaciones que duran 2 semestres, ¿cierto? Creo que las 3 especializaciones duran 2 semestres, ¿cierto, profe? ¿Me confirman? No, profe, epidemiología tiene 3 semestres. Ah, ok. Entonces, debido a que los tiempos son muy cortos, ¿cierto? De transición de un semestre a otro, pues muy probablemente lo que más nos sirve acá y muy probablemente muy pocos estudiantes, y creería yo que casi ninguno, tendría el tiempo de asumirse para cambiar el nuevo plan de estudios, ¿cierto? Porque por lo general las especializaciones, cuando son de 2 o inclusive de 3 semestres, el tiempo es muy tan corto que un estudiante cuando se da cuenta de la modificación ya está prácticamente a ingresar al último semestre y luego no hace ese tipo de proceso. Pero de igual manera, no estamos exentos que de pronto un estudiante que ingresó a primer semestre y una vez diga, sí me quiero pasar, igual se debe tener ese tema del plan de equivalencia y del plan de transición en cualquiera de las modificaciones que se vayan a hacer. ¿Listo, profe? Entonces, partiendo de ese... profe, Sí, señor. el caso de gerencia en salud en estos momentos tiene 3 semestres. Estamos trabajándolo para reducirlo, bajarlo a 2 semestres. Y en caso de que, por ejemplo, en la corte que se inició, el estudiante fuera por primer semestre y fuera a cursar el segundo y ya arranca el nuevo, entonces a él querría pasarse para el nuevo, porque le ahorraría un semestre. Fíjese, profe, que ese sí es un caso interesante, que es un caso, cierto, atípico en el proceso, y es que lo que estamos haciendo es disminuir el semestre y que efectivamente, por el tema tan corto que es, obviamente un estudiante dice, yo no quiero ver el plan de estudio de 3 semestres, sino el plan de estudio de 2. Tendríamos que tener claramente distribuido ese plan de equivalencias para que el estudiante de un semestre pasara al siguiente semestre sin necesidad que tenga que ir hasta el tercer semestre. ¿Listo, profe? Entonces, con base en eso, profe, uno empieza a trabajar el tema de la justificación del programa. Y es decir, donde vamos a presentar todas las evidencias necesarias del por qué el programa, cualquiera de las 3 especializaciones en este momento, tiene que ser o es válido seguirla ofertando en este momento en Valledupar o a nivel de todo el departamento del Cesar. Listo, profes. Para eso, yo tengo una estructura básica que por lo general utilizo con todas las instituciones que en los procesos que asesoramos, y es una estructura que me parece fácil, la forma también inclusive en el desarrollo de los contenidos en el documento maestro, inclusive en la misma presentación que uno le hace a los pares académicos. Entonces, se las voy a mostrar los 6 puntos que yo siempre utilizo, que es la caracterización del programa a nivel nacional, la caracterización del programa a nivel internacional, la caracterización del Observatorio Laboral de la Educación Superior, que recuerden que ahí es donde está el tema de los graduados, donde está el tema de cuánto ganan los graduados y cuánto es el porcentaje de empleabilidad que tienen esos graduados, el tema de las necesidades del país y de la región, es decir, por qué es importante seguir ofertando ese programa, ¿cierto? Bajo características ya específicas de necesidad en el contexto regional, el estudio de mercado, que vamos a hacer algunas aclaraciones de ese proceso, y obviamente el tema de los rasgos distintivos. Entonces, ante eso, profes, arranquemos con el tema de la caracterización del programa a nivel nacional. Y en este momento, pues, obviamente, como no alcanzo a hacer el ejercicio con los 3, me voy a tomar el tema con el programa de administración en salud, ¿cierto, profe? Que es una de las especializaciones. No, es gerencia en salud, de epidemiología y auditoría en salud. No hay administración. Hay gerencia, epidemiología. Gerencia en salud, ¿cierto, profe? Ajá. Ok. Entonces, fíjense, y les voy a hacer el ejercicio en vivo y directo, profe, de cómo uno debería hacer el tema de la caracterización, porque aquí muchas veces cometemos un gran error, y es cuando nos dicen hagan la caracterización de programa a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos al SNIES, miramos los programas que son especialización en gerencia de salud o con denominaciones similares, nos sale el listado allí en el SNIES, y lo que hacemos es copiar y pegar la tabla, y eso de pronto no es lo que el ministerio espera cuando uno hace una caracterización del programa. Aquí, profe, uno tiene que darle mucho más sentido a los diferentes datos que uno tiene. Y en esos sentidos, les voy a hacer aquí el ejercicio, y es irnos inicialmente, profes, abrir la página del SNIES, ¿cierto? Ustedes, a los profes que han ingresado al SNIES, que ingresaron la semana pasada, saben que de la semana pasada a esta semana, pues ya el SNIES cambió. Esta es una nueva presentación del SNIES con algunas cositas bastante interesantes para que
más adelante lo revisen, pero un tema importante es donde están todos los programas relacionados en Colombia, tanto activos como inactivos. Entonces, lo primero, profe, es que ingresamos a revisar los programas, encontramos efectivamente aquí donde podemos hacer los diferentes filtros a mano izquierda de las diferentes consultas que vamos a hacer de todos los programas que hay en este momento en educación superior en Colombia, en los diferentes niveles de formación. Esos son, digamos, son los filtros de base. Y aquí a mano derecha encontramos ya el detalle de cada uno de esos programas. Entonces, con base a eso, ¿qué es lo que uno hace primero, profesor? Fíjense que aquí está un botón verde que dice descargar programas. Cuando descargo el programa, el sistema lo que me hace es, en un archivo en Excel, me va a descargar toda la base de datos de los programas, tanto activos como inactivos que tiene en este momento el SNIES. Entonces aquí le hago una primera aclaración, profe, para que lo tengan en cuenta. Muy probablemente la Universidad Popular de Cesar, en algún momento de la historia, abrió ciertos programas que en este momento no está ofertando, ¿cierto? Y bajo ese entendido, muchos de esos programas en el SNIES no pueden ser eliminados, porque recuerden una cosa, que en algún momento esos estudiantes sí fue, o ese programa sí tuvo egresados de ese programa. Entonces, como si tuvo egresados de ese programa, no se pueden eliminar porque muy probablemente en algún momento el egresado de ese programa tendrá que solicitar una certificación, tendrá que irse fuera del país y cuando vaya a convalidar su título fuera del país, el Ministerio de Educación de ese país le solicitará el certificado del Ministerio de Educación Nacional de aquí de Colombia, que efectivamente en su momento el programa existió en Colombia. Entonces, por esa razón, profe, como no se pueden eliminar programas, ¿qué hace el SNIES? El SNIES lo que clasifica es a los programas en dos categorías o en dos estados, o estado activo o estado inactivo. Estado inactivo, los programas que al día de hoy no tienen registro calificado vigente. Estado activo, los programas que al día de hoy sí efectivamente tienen su registro calificado vigente o tienen el registro calificado nuevo, ¿vale, profe? Entonces, cuando uno descarga la base de datos, encontramos lo siguiente. Aquí todavía la está descargando. Me voy a ir inicialmente aquí a esta base de datos que previamente ya había descargado. Regálame un segundito, profe, quito todos estos filtros para que hagamos el ejercicio desde cero y quedemos todos en las mismas condiciones. Y el siguiente ejercicio que vamos a hacer, profe. Vamos primeramente a hacer la caracterización del programa a nivel nacional. Yo particularmente utilizo una estrategia y es empezar a justificar el programa desde lo macro a lo micro, ¿cierto? ¿Y qué es lo macro? Es en este momento en Colombia cómo están los programas de educación superior distribuidos en los diferentes niveles de formación. Entonces lo que yo hago aquí en los filtros, ¿cierto? Es por nivel de formación. Ah, bueno, perdón. Cuando ya descargo la base de datos me va a mostrar todo este archivo en Excel, entonces lo que yo hago es insertar una tabla dinámica, ¿cierto? Y en esa tabla dinámica es la que empiezo a trabajar el proceso. Entonces, ante los diferentes filtros que hay, lo primero que busco es el nivel de formación del programa. Y encuentro que en este momento estos son todos los niveles de formación que hay en Colombia, ¿cierto? Desde el nivel de universitario, tecnológico, maestría, técnico, bueno, todos los niveles de formación. Ante eso, profes, miro a ver cómo están distribuidos los diferentes programas de educación superior en Colombia en esos niveles de formación. Entonces, lo que hago es miro el número de programas. Entonces, fíjense que en este momento, a corte de hoy, profes, el número total de programas en Colombia son 25.677 programas. Y esa corte de hoy, porque recuerden que esta base de datos es bastante dinámica todos los días, inclusive, profe, cada hora es variable. ¿Y por qué? Porque el día de hoy puede ser que se aprobaron nuevos registros calificados, entonces aumentó el número de programas. El día de hoy puede ser que se les venció el registro calificado a algunos programas y no se ha hecho renovación, luego se pasan a inactivos y demás. Entonces, fíjense que esos 25.677 programas están entre programas activos e inactivos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en primera instancia? Filtrar, porque a mí lo que me sirve en este momento para poder hacer una caracterización más certera, ¿cierto? Es solamente con los programas que se encuentran activos. Entonces, reviso en el tema de los estados del programa
Ingeniero, disculpe una preguntita, disculpe que lo interrumpa. Sí, no, tranquila. A nivel internacional no se coloca primero, sino empezamos a nivel nacional. Primero a nivel nacional, profe. Y primero a nivel nacional por una razón. El orden en que está establecido el decreto, primero pide el nivel nacional y luego el internacional. ¿Vale, profe? Entonces, filtro por el estado del programa. Muchas gracias, profe. Listo. Y cuando ya miro el estado del programa, simplemente voy a filtrar con lo que a mí en este caso es pertinente, que son solamente los programas activos. Y entonces, profe, encuentro lo siguiente, que en este momento en programas activos, en realidad hay 13.524 programas. De esos 13.524 programas me interesa a mí, obviamente, los programas que hacen parte de las especializaciones. Entonces, y estamos hablando en este caso de especialización universitaria. Entonces, lo primero que reviso son especializaciones universitarias. Entonces, empiezo a hacer el primer estadístico, ¿cierto? Y el primer estadístico, ¿qué sería? Revisar, en vez de colocar simplemente la tabla, ahí un resto de tablas sin sentido, empezarle a darle forma a los diferentes contenidos de esas tablas. Entonces, lo primero que empiezo a revisar es esos 3.170 programas de especialización universitaria que me representan versus los 13.524 programas. Entonces, si ese dato lo coloco en porcentajes, los 3.170 programas, los coloco en porcentaje, eso me refiere que son 1.524. Se refiere que el 23.43% de los programas en Colombia hacen parte del número total de programas de educación superior aprobados, pero en este caso de nivel de formación, especialización universitaria. Es decir, en este momento ya uno saca una conclusión y es que el 23% de la población de los programas, de todos los programas en Colombia, hacen parte de única y exclusivamente de especializaciones universitarias. Como en este momento lo que me interesa es la especialización universitaria, pues simplemente voy a filtrar única y exclusivamente los programas por la especialización universitaria, ¿cierto? Y quiero determinar de esos 3.170 programas cómo se encuentran distribuidos a nivel nacional en los diferentes departamentos. Entonces, encuentro que los programas se encuentran de esta forma, las diferentes especializaciones. Y ¿qué nos interesa en este momento? Nos interesa esta, profes. Y encontramos que en el Cesar, en este momento, especializaciones universitarias, solamente hay 35 versus 3.170 programas que hay de especialización universitaria. Si eso lo traducimos en porcentajes, queda lo siguiente, que los 35 programas traducidos en porcentajes versus los 3.170 programas corresponden al 1.1% de los programas de especialización universitaria. Entonces, fíjense, profe, que aquí ya uno empieza a sacar una conclusión muy importante. Fíjense que ni siquiera el 2% de la población total de programas de especialización universitaria alcanzan a llegar en este momento en todo el departamento del Cesar. Luego, de entrada, estamos soportando que sí se requiere una especialización universitaria en el Cesar debido a la poca cantidad de oferta de programas en esa área. Pero si ahora aterrizo mucho más, ¿cierto? Y me voy al tema de, simplemente voy a verificar de esa distribución, me interesa solamente las del Cesar. Entonces vamos a determinar, voy a hacer aquí el filtro, y solo lo voy a hacer con el departamento de Cesar, es decir, las 35 que tengo en este momento. Y voy a revisar cómo esas 35 están distribuidas en las diferentes áreas de conocimiento. Entonces filtro aquí por área de conocimiento y encuentro lo siguiente, que esas 35, me decía, profe, que el de gerencia en salud, perdón, no es gerencia, me recuerda el nombre, profe, qué pena con usted. Sí, gerencia en salud. Sí, gerencia en salud. Ok. Gerencia de salud en este momento, ¿ustedes cómo la tienen clasificada en esa área de conocimiento, profe? En el área de administración. Ok. Entonces, fíjense que aquí cambia el tema y es que el programa, la gran mayoría de programas se encuentran de especialización, se encuentran en el área de ciencia económica y administrativa, ¿cierto? En el área de administración. Luego, quiere decir que en este momento el tema es un alto grado el número de
de especializaciones que hay en esa área. Como es un alto grado, aquí no podríamos sustentar que debido a que, fíjense ahí lo que están en el tema de ciencias de educación, que solamente era una especialización, podríamos decir que el área de conocimiento tiene muy pocos programas. Entonces, cuando suceden estos procesos, profe, uno tiene que demostrar y darle la vuelta de forma positiva al tema de la gran cantidad de especializaciones. Y en primera instancia lo que vamos a demostrar es que sí es pertinente abrir una especialización en el ámbito especialización universitaria en el departamento de Cesar por la cantidad tan reducida de oferta de programas en este programa y teniendo en cuenta todos los aspectos que más adelante ustedes van a colocar en el tema de justificar la pertinencia por todo el tema de desarrollo económico, social y demás que ha tenido el departamento. Luego, eso indica que por eso la gran mayoría de programas están enfocados en ciencias económicas administrativas de esos 17 programas. ¿Listo, pro? Entonces, conforme en eso, hay que partir. Ahora sí, y fíjense que hasta ahora demostré que sí se requiere el programa sin necesidad de tocar todavía la especialización en gerencia de salud. Ahora vamos a tocar única y exclusivamente los programas de gerencia de salud. Para eso voy a quitar aquí el área de conocimiento, voy a buscar en todo el departamento, perdón, en todos los departamentos, cómo están los programas a nivel nacional de especialización en gerencia de salud. ¿Listo, profe? Permítanme que aquí, un segundito. Entonces, lo que les decía, vamos a filtrar simplemente a nivel nacional cómo están las diferentes especializaciones en Colombia en el tema de especialización en gerencia de salud. ¿Listo, profe? Entonces, lo que hacemos es mirar por departamento, incluimos el tema por departamento, incluimos solamente el estado de las instituciones, de los programas que están activos en este momento y incluimos el nombre del programa. Entonces, no sé por qué aquí no me está saliendo. Un segundito, profe. Permítame cierro porque es que he hecho tantos filtros y descargo de una vez la base de datos la que me acabo de abrir. Esto sí es con corte al día de hoy. Entonces, permítame un segundito, lo hacemos rapidito. Insertamos la tabla dinámica. Miramos aquí los niveles de formación. Empezamos a hacer los filtros. Nos interesa inicialmente solamente las especializaciones universitarias. ¿Cierto, profe? Miramos en el departamento del Cesar. Perdón, a nivel de departamento, cómo está distribuido la oferta de esos programas. Y miremos en el tema inicialmente del Cesar. ¿Qué tipo de programas tenemos a nivel de especialización? Entonces, estamos hablando que es la especialización en gerencia de salud. Miremos acá. Es esta, especialización en gerencia de salud. Entonces, vamos a filtrar en Colombia cómo está la distribución solamente de los programas de especialización en gerencia de salud. De gerencia de salud.
momentico. No entiendo por qué me está... Este programa se está ofertando, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Pregunta, profe, ¿este programa actualmente ¿O es nuevo? se está ofertando? Sí, está está activo, se ofertando. está ofertando. Ah, bueno. Entonces, fíjense este caso particular, profe. Cuando yo filtro a nivel nacional, ¿cierto? Encuentro que el programa en Bogotá se llama Especialización en Gerencia de Salud. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me está apareciendo solamente Bogotá? Y eso se me había olvidado contárselo, profe. Resulta que Profe, el un sistema... momento, Sí, profe. el de aquí se llama Gerencia en Salud, no de Salud. Ah, Gerencia en Salud. Señor. Ok, entonces, Gerencia en Salud. Ok, ya. Por razón no aparecía. Ok, ahora sí. Entonces, fíjese, profe, que estamos mirando el tema de salud. Lo que tenemos que hacer el filtro es con los más afines a nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos, obviamente, no sé, profe, ustedes que hacen, son más expertos en el tema, el programa de gerencia en salud y seguridad social es muy diferente al de salud pública y seguridad social y muy diferente a la gerencia de salud o son similares, profe. Diferentes. Ok. Entonces, quiere decir que solamente nos sirve los que dicen específicamente especialización en gerencia de salud. Entonces, si lo hacemos solamente en salud, encontramos este único, ¿cierto? Quiere decir, profes, que en este momento en Colombia existen solamente 4 programas de especialización en gerencia de salud. Entonces, fíjense, profe, aquí un tema importante y es que en primera instancia, profes, en el departamento de Cesar solamente hay un único programa. Entonces, ustedes ahí ya pueden determinar efectivamente que un rasgo diferenciador del programa es el único programa en toda la región. Eso va a dar, obviamente, un tema de soporte bastante fuerte en el momento de la sustentación. Pero vamos a mirar en la reestructuración de los programas de lo que ustedes van a hacer. Fíjense que el profe me decía que el programa está a 3 semestres, lo piensan disminuir a 2 semestres. Entonces vamos a mirar en el tema de periodos académicos. Dame un segundito acá, en el tema de periodos académicos, cómo está el proceso. Y encontramos que... Disculpe, doctor Marlon, la pregunta para el compañero Fabio, si efectivamente el nombre es idéntico o cambia alguna palabra con el de que se oferta en la UDES y en el Magdalena, la Guajira. ¿Cómo no te entendí? ¿Cuál es la denominación de que oferta el programa en la universidad, en la UDES y en la Guajira? Cambia el nombre. Porque es que en otras instituciones aparece especialización en servicios de salud. En La Guajira se llama especialización en gerencia de servicios de salud. Y en la UDES se llama La pregunta es porque esa misma lo va a hacer de pronto los pares. Cuando hagamos el rasgo diferenciador, que es el único, nos pueden decir, es el único con la denominación porque puede cambiar una connotación, una palabra además, qué diferencia tiene con respecto al otro programa. Entonces es para que tengamos en cuenta eso. En la UDES se llama especialización gerencia de instituciones de la salud. Y el único que tiene el nombre gerencia en salud es el de nosotros. Entonces, profe, aquí una de las cosas que cuando se presentan ese tipo de situaciones, y esto se presenta muy y la de comúnmente... Cartagena, perdón, que se llama también especialización en gerencia en salud. Ok.
Aquí, profes, se suele presentar estos casos donde por una palabra estamos hablando del mismo programa, pero unas dicen en gerencia en salud y otras en gerencia de salud, ¿cierto? Y digamos que fueran los mismos. Entonces, aquí uno tiene que hacer el filtro por los programas que sean de igual denominación o denominaciones similares. Entonces, digamos que en este caso, para que avancemos en el ejercicio, lo vamos a hacer con denominaciones únicamente, exclusivamente con igual denominación, ¿cierto? Entonces encontramos que en este momento hay 4 programas en Colombia bajo esa denominación. Si fuera así, no lo estuviéramos comparando con denominaciones similares, encontraríamos que ya hay un rasgo diferenciador y es que es el único programa en el departamento del Cesar que se ofrece bajo esa denominación. Aparte de eso, fíjese, profe, el número de periodos. El número de periodos tenemos que en Bogotá está a 3 semestres, en el Atlántico inclusive esta está a 4 semestres, en Bolívar, que me imagino será la que el profe me dice, que es la de Cartagena, está a un semestre, o a un periodo, perdón, porque puede ser un año, que Es simplemente un sean año, sí. Porque 2 la de semestres. Cartagena- Sí, señor. Y en esta que está a 3 años. Si queremos disminuir el número de periodos a 2, pues obviamente empezamos a hacer la contextualización del por qué. Ayer era donde yo les decía el documento que va a soportar, porque de 3 vamos a pasar a 2. Y lo mismo, pero eso va directamente relacionado, profes, al tema de número de créditos académicos. ¿Por qué razón? Permítanme, acá les voy a mostrar, profe. Y fíjense que los créditos académicos están muy similares. Uno tiene 30, 29, otro tiene 23. Uno puede sacar un promedio y determinar por qué nos vamos a disminuir el número de créditos académicos para también disminuir los periodos que actualmente se edita el programa. Entonces, fíjense, profe, que con esta caracterización uno ya empieza a darle sentido en el momento de presentar un programa al ministerio y no simplemente una tabla donde está el número, todo el listado de los programas que tienen igual o similar denominación, sino darle sentido en el contexto de caracterizar muy bien los datos para empezar a justificar este proceso. ¿Listo, profe? Esto, y solamente estamos tocando el primer punto, que era este punto que teníamos acá, que era el punto de la caracterización del programa a nivel nacional. Ahora, la pregunta que me decía la profe, la caracterización del programa a nivel internacional. Aquí, profes, una de las cosas principales que uno debe tener en cuenta es que muchas veces uno verifica qué otro tipo de especializaciones hay a nivel internacional con igual denominación y encuentra una característica muy particular y es que en Colombia es donde manejamos más el tema de especializaciones. Casi en todo el mundo lo que manejan más o es el pregrado o es una maestría o un doctorado. Muy pocos países en Colombia manejan el tema de especialización, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar de que cuando hagamos ese enlace o revisemos esas diferentes páginas de otras universidades extranjeras, lo primero que tenemos que verificar es que el programa como tal, profe, tenga coherencia en cuanto a contenidos, tenga coherencia en cuanto a denominación igual o similar, tenga coherencia inclusive en el número de créditos académicos. ¿Esto para qué? Pero es para uno tener y poderle demostrar al ministerio que nuestro programa está en armonía con otros programas que se ofertan a nivel internacional. Vale, profe. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que para el ejercicio, digamos que nosotros encontramos estos diferentes países donde se oferta el programa. Digamos que son denominaciones iguales o similares. La idea, profe, es que ustedes empiecen a hacer la caracterización en cuanto al plan de estudios, en contenidos, en cuanto al perfil profesional, ¿cierto? El perfil del egresado, para ver si hay en coherencia directa con lo que con nuestro programa. ¿Listo, profe? Sí, profe, ¿me hace una pregunta? Sí. Ah, bueno, mi amor. Entonces me llamas cuando vaya saliendo para acá. Bueno, chao, chao. No, perdón. Pensé que me estaban haciendo una pregunta. Entonces, profe, con base en esto, en el tema de la justificación, en cuanto al tema de caracterización a nivel internacional, buscar efectivamente programas que sean muy similares a nosotros para poder demostrar que vamos enlazados o marcados también en lo que se está ofertando a nivel internacional, para estar en esa línea directa. Ahora viene el tema de la caracterización del OLE, del Observatorio Laboral de la Educación Superior. Y ahí, profes, están los diferentes graduados que hay en este momento de ese programa o con programas similares, cuánto están ganando esos graduados y el porcentaje de empleabilidad. Entonces,
fíjense que aquí pueden hacer un tema de una armonización muy chévere, profes, y es tener en cuenta, en este momento el ministerio sabe a nivel de cada uno de nosotros cuánto está ganando, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque él hace un cruce de información entre los egresados que las universidades reportan periódicamente y hace un cruce de información con mi protección. Y sea que trabajemos de forma particular o de forma independiente o de forma ya a través de empresas, el pago de salud y pensión que hacemos en las diferentes entidades, en la pila y demás, con tener el dato de salud y pensión, tenemos de una vez, profes, cuánto gana una persona. Entonces, en este momento el ministerio tiene la información de cada uno de cuánto gana. Pero por confidencialidad de la información, los resultados que muestran el observatorio, pues lo reduce a un tema de un promedio de lo que ganan los egresados del programa de especialización en gerencia de salud de la Universidad Popular del Cesar, el promedio cuánto están ganando y en promedio cuánto están el porcentaje de empleabilidad bajo los esquemas de lo que se está reportando periódicamente. Entonces, fíjense, profe, que aquí uno puede hacer comparativos de cuánto estamos ganando nosotros versus cuánto están ganando los otros programas de igual o similar denominación. Y si estamos ganando mucho más, pues obviamente quiere decir que hay algo muy bueno de lo que se está haciendo o los estudiantes están saliendo con mejores capacidades que de otros programas. Y lo mismo, tenemos que revisar el tema de empleabilidad y es mirar los porcentajes de empleabilidad. Si encontramos que el porcentaje de empleabilidad está en un 80, 90%, quiere decir, profes, que obviamente el programa como tal tiene un gran porcentaje en que sus estudiantes, sus egresados, perdón, tengan mayores opciones laborales y lo demuestran las estadísticas. Entonces, fíjense que de esa manera podemos demostrar el tema de la caracterización a nivel de los egresados del programa. ¿Listo, profe? Ingeniero, la profesora Ivette le gustaría que profundizara un poco más en la caracterización del programa a nivel internacional. No sé, profesora, ¿qué le gustaría profundizar? Gracias, doctora. Un momentico. Ya va. No, disculpe, pero lo que pasa es que tuve problemas con el audio en el momentico en que el doctor socializó la parte internacional y no pude escuchar nada. De todas maneras, profesora, no se preocupe, porque como vamos a socializar la grabación, usted puede tomar nota para que podamos seguir avanzando, porque la información que viene es importante. Si le parece, lo podemos hacer así. De todas maneras, profe, para darle una aclaración rapidita de ese punto, la idea con la caracterización del programa a nivel internacional, profe, es que cuando uno hace la revisión a nivel internacional, busque programas que son muy afín al plan de estudios y al perfil profesional que estamos eligiendo para ese plan de estudios. Entonces, no simplemente sacar el listado de todos los programas a nivel internacional y simplemente colocarlos como una tabla, sino darle la forma, así como lo hicimos en la caracterización del programa a nivel nacional, y es la relación de que mi programa acá en Colombia versus el programa que está en, no sé, en España, tiene relación directa porque los contenidos son similares, porque los créditos son similares. Y aparte de eso, profe, la idea, cuando uno busca diferentes programas en las mismas condiciones, es que está demostrando que efectivamente, en cuanto a los parámetros internacionales de cómo se oferta el programa, también estamos alineados. ¿Vale, profe? Sí, profe, pero como usted dijo que la mayoría de los países tenían maestrías y doctorados y que nosotros en Colombia nos enfrascábamos más en especializaciones, ¿cómo se hace en ese caso en que nosotros ofertamos especialización y la similitud con otro país sea de maestría, se puede hacer? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Ya ustedes lo hacen no a nivel de formación específica de especialización, sino a nivel de comparación específica de nivel de pregrado y posgrado. En este caso, como estamos analizando un posgrado, analizaríamos los dos posgrados, se da la claridad que la gran cantidad de programas a nivel nacional, a nivel mundial, hay uno que otro de especialización, pero casi todas son maestrías. Entonces, lo que entran ustedes a comparar son, en cierta manera, obviamente no la totalidad, sino en cierta manera, el plan de estudio, ¿cierto? Los contenidos que se dan y el perfil de lo que se está generando, tanto a nivel nacional con el que estamos nosotros generando. ¿Vale, profe? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, profe. Entonces, cuando ya entramos al tema de las necesidades del país y la región,
encontramos un tema importante, profe, y es que aquí es donde empezamos a demostrar efectivamente que sí se requieren los programas en la región. Es decir, ya las primeras 3 partes lo hicimos simplemente a término netamente estadístico, ¿cierto? Pero ahora lo que vamos a demostrar es que por qué se requiere esa especialización en este momento allá en el departamento del Cesar. Entonces, cuando hacemos esa revisión encontramos lo siguiente, que primero tenemos que estar armonizados con los diferentes planes de gobierno a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local. Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos los planes de gobierno a nivel nacional, el plan de desarrollo, ¿cierto? A nivel del departamento del Cesar, el plan de la gobernación, y a nivel local, el plan de desarrollo de Valledupar. Y encontramos que en todos esos 3 hay unos aspectos en común, y es que todos esos tienen 2 banderitas siempre, que son la banderita de la salud y la banderita de la educación. Y en la banderita de la educación, profe, encontramos que está determinado educación básica y media, educación superior, educación preescolar, educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y nos remitimos a educación superior y empezamos a armonizar que los procesos a nivel nacional estamos armonizados con lo que el gobierno quiere a nivel de educación superior. A nivel del departamento, ¿cierto? De la gobernación del Cesar, estamos armonizados a lo que el mismo departamento está en sus objetivos y en sus metas de desarrollo. Y a nivel local, con la alcaldía de Valledupar, estamos armonizados en lo que quiere la alcaldía generar dentro de Valledupar para fortalecer todo el tema de educación superior. Entonces, en primera medida, ese punto. En segunda medida, profes, y es que ustedes van a encontrar lo siguiente en el SNIES. En el SNIES ustedes van a encontrar los inscritos versus los matriculados. Y van a poder encontrar muy probablemente un posible potencial de estudiantes que se quieren escribir. Si estamos hablando en pregrado es mucho más fácil, profe. En posgrados, para este caso particular, sí tendrían que de pronto realizar un estudio de mercados para determinar efectivamente que se requiere en este momento abrir el programa porque hay un potencial de personas que lo quieren estudiar, ¿cierto? Y para eso, la única forma de hacerlo es a través de esto, profes, de un estudio de mercados. Entonces, si estuviéramos hablando de un pregrado, pues sería muy sencillo, no tendría que ni siquiera que preguntarle a los colegios, porque simplemente haciendo la relación de inscritos versus matriculados sería muy fácil. Cuestión que no aplica lo mismo en un tema de una especialización, porque aquí sí tendremos que preguntarle al sector productivo, en primera instancia, a los diferentes sectores productivos si hay un potencial de estudiantes que quieran estudiar la especialización. En segundo, profe, como ustedes van a presentar es una renovación al registro calificado, deben preguntarle al sector productivo si efectivamente el perfil con el que están saliendo los estudiantes, el contenido con el que se le está dictando a los estudiantes, si es lo que requiere el sector productivo o definitivamente hay que reestructurar ese plan de estudio. Y al hacer ese ejercicio, profe, con el sector productivo, van encontrando cosas importantes. La primera, que van a tener coherencia, van a tener un soporte mayor para poder reestructurar el plan de estudios, porque el mismo sector productivo les va a decir, mire, si se requiere, con este plan de estudios que ustedes me mostraron, se requiere que modifiquen estos contenidos, se requieren que hagan ajustes a estos temas. Entonces van a tener un proceso a través del proceso de autoevaluación que el mismo sector productivo les indicó las modificaciones que van a hacer. Pero van a tener un tema también mucho más interesante, que en el momento de la visita de pares, cuando venga a venir ustedes saben que en la visita se hace una reunión con el sector, los docentes, una reunión con los estudiantes, una reunión con los egresados y luego una reunión con el sector productivo. Y no es lo mismo que el sector productivo, llamemos a nuestros amigos para que hablen bonito del programa, a que el sector productivo me diga, mire, señor Par, el proceso fue tan bueno que aquí vino la universidad, aquí vino el programa, nos presentó las modificaciones que iban a hacer y tuvieron en cuenta lo que nosotros le dijimos. Y efectivamente veo que ese perfil sí es lo que nosotros requerimos en este momento a nivel de nuestra empresa. Entonces, fíjense, profe, lo importante de hacer esos procesos de acercamiento con el sector productivo. Y ojo, primero, no es obligatorio, porque en ninguna parte de la ley lo dice, que tengan que hacer un estudio de mercados o un estudio de factibilidad. Eso no es obligatorio. Que ya uno lo haga para fortalecer el proceso es muy bueno. Perdón, pero en la ley en ningún lado dice que uno tiene que hacer un estudio de mercado o un estudio de factibilidad. Pero sí sería interesante, profes, que hicieran este ejercicio porque ustedes puedan demostrar
con mayor solidez las modificaciones que le van a hacer al programa, porque efectivamente están contando con el sector productivo para poder hacer las modificaciones, ¿vale? Ingeniero, una preguntita. Bueno, Sí, ya veo señora. que va a pasar al el estudio de mercado. ¿Habló algo del estudio del mercado? Sí, profe, en el tema del estudio de mercado, lo que les digo, no es obligatorio el tema del estudio de mercado. No, la pregunta es, o más que todo para que les haga el favor de aclarar a los compañeros, en caso que algunos hayan realizado el estudio de mercado o de pertinencia, qué debe contener cada uno y qué diferencias y similitudes tiene uno de otro. No le entiendo la pregunta, profe. Que les aclare a los compañeros qué es un estudio de mercado, qué debe contener el estudio de mercado y qué diferencia hay en estudio de factibilidad y qué contenido debe tener. Ok, profe. Resulta que el estudio de factibilidad es mucho más macro, ¿cierto? El estudio de factibilidad se centra en condiciones socioeconómicas, se centra en condiciones específicas de documentos, ¿cierto? Parte documental, y aparte de eso, se centra en el tema de las preguntas que se le hace a ciertos sectores, es decir, el estudio de mercado. Quiere decir que el estudio de factibilidad es lo macro y dentro del estudio de factibilidad está el estudio de mercado. Entonces, el estudio de mercado es un tema mucho más puntual donde se le hacen ciertas preguntas a cierta población para determinar ciertas características, en este caso, en el tema de justificar el programa. Entonces, lo que les digo, profe, no es obligatorio, pero sí es de alta relevancia tener un estudio de factibilidad o el estudio de mercado que les pueda dar luces de lo que el sector productivo quiere. Para eso es que uno hace un estudio de mercado, inclusive para eso hay que justificar. Recuerden que lo que queremos en este momento justificar es que una vez nuestro estudiante se gradúe, no necesariamente tendrá que venirse aquí a Bogotá o tendrá que irse a otra ciudad, ¿cierto? Sino se va a quedar allá en Valledupar o en la región, porque hay espacios laborales para que el estudiante pueda ejercer esa profesión enfocada a la especialización que hizo. Entonces, el estudio de mercado va inmerso, va dentro del estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad tiene muchos más componentes. ¿Cómo se hace? En este momento, profe, hay diferentes formas o hay diferentes metodologías para hacer un estudio de factibilidad. Enseñarles, pues, no es el objetivo de la capacitación, ya de todas maneras eso ya está previamente establecido. Pueden ingresar a las diferentes páginas y encontrar los diferentes estudios de factibilidad. No les quiero hacer, digamos, quitarles tiempo en ese tema porque no es el objetivo de la capacitación. Podemos sacar un espacio más adelante y podemos hacer una capacitación enfocada única y exclusivamente a los temas del estudio de factibilidad, estudio de mercado, no habría inconveniente, ¿vale, profe? Entonces, para este proceso, en el tema de los rasgos distintivos del programa, que sería el último punto de la caracterización que uno hace en la justificación, es demostrar efectivamente qué es lo que a ustedes los diferencia de los otros programas que se ofertan a nivel nacional, ¿cierto? Si no hay otros programas que se oferten también en la región. Entonces, profe, aquí uno tiene que tener claro y es determinar muy bien ese rasgo distintivo y no caer en el error de lo que muchas veces uno suele escuchar como caso en que uno de los rasgos distintivos es que nuestro estudiante es un profesional integral, porque cualquier par de otra ciudad nos va a decir, sí, efectivamente el egresado de mi institución también es un estudiante integral. Entonces, fíjense que tenemos que aterrizar cosas muy puntuales que efectivamente hagan el tema de un verdadero rasgo distintivo. ¿Como cuáles? Rasgo distintivo es que de pronto ustedes hicieron un convenio con una institución extranjera y cuando una vez se gradúa el estudiante, se da en doble titulación el título. Entonces, sale de la Universidad Popular de Cesar con el título de especialista en, pero también inmediatamente también sale de otra universidad de otro país con otro título. Eso hace un rasgo distintivo. Rasgo distintivo es que, sí, señora. En cuanto a epidemiología, quisiera decirle cuál sería nuestro rasgo distintivo para ver si está bien como lo estamos enfocando nosotros. El rasgo distintivo del posgrado de epidemiología de la Universidad Popular del Cesar es que es la única institución, el único posgrado de epidemiología que es que está en una universidad pública. Además, que es la única el único posgrado de epidemiología que es de campo. Los demás son epidemiólogos clínicos. Nosotros somos epidemiólogos de campo. ¿Qué le parece?
Profe, esos rasgos están muy buenos, la verdad, porque de verdad está marcando un tema diferenciador. Inclusive, profe, otro rasgo que usted le podría añadir a ese tema es un tema de descentralización de la educación superior. Es decir, fíjense que teniendo en cuenta que solamente, de acuerdo a lo que usted me dice, profe, solamente es la única universidad pública que lo oferta, ¿cierto? El resto son privadas, pero aparte de eso, fíjense que otras universidades privadas que lo ofertan puede ser que estén aquí en ciudades principales como aquí Bogotá, Medellín, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Al tema de incluirle descentralización de la educación superior, quiere decir que ustedes están llevando el programa a la región, a diferentes regiones del departamento. Exactamente. Nosotros somos la institución educativa donde convergen los profesionales de La Guajira, parte del Magdalena y el Cesar. Y Eso. Atlántico. Eso, profe, marcaría un tema de rasgos de diferenciación. ¿En qué sentido específicamente? Descentralización de educación superior. Perfecto. Es decir, no todo debería estar concentrado aquí en Bogotá o en otras ciudades, sino también llevar a la región todo este tipo de programas, ¿vale? Entonces, eso sería Profe, algo distintivo, profe. Muchas gracias. profe, Listo, profe. Sí, señora. teniendo ahí en cuenta también lo de epidemiología, otro rasgo que nosotros de pronto, adicional a que somos epidemiólogos de campo, es que a nivel región solamente hay dos personas capacitadas, de las cuales esas 2 personas capacitadas, una es docente de aquí de la Universidad Popular del Cesar, y, o sea, sí sería pertinente de pronto, o sí le daría ese grado de distintivo, decir que son solamente 2 personas que están capacitadas y una de ellas está con nosotras. Yo no lo vería tanto un rasgo distintivo, yo lo que vería es como un tema de oportunidad en el tema laboral, Doc. Entonces, ¿qué podrían hacer acá, profes? Para que ustedes también puedan sustentar un poco más en inclusive en el mismo estudio de mercado, de estudio de factibilidad que hagan. Ajá. Y hacer un tema de prospectiva del egresado. ¿Qué es la prospectiva del egresado, profe? Recuerden lo que les acabo de decir, y es que lo que uno busca con esta justificación es que el estudiante se quede, obviamente, o el egresado, perdón, se quede obviamente trabajando en la región, ¿cierto? Pero para que el estudiante pueda trabajar en la región, quiere decir que deben haber ofertas laborales que efectivamente pidan un profesional en esa área. Y recuerden, profe, ¿qué es lo que debería hacer uno en la perspectiva del egresado? Ingresar a las diferentes páginas web de empleo y buscar, fíjense que ahora no están pidiendo, las empresas no piden una profesión específica, se requiere un especialista en tal cosa o se requiere un profesional en tal cosa. Lo que dicen ahora es una persona que tenga nivel profesional universitario, pero que sepa de esto, esto y esto, ¿cierto? Es decir, ya no nos miden por el título, sino nos miden es por las competencias que sepa esa persona. Exactamente. Entonces, precisamente con lo de la pandemia esta, lo que están buscando es epidemiólogos de campo. Entonces, fíjense, profe, un tema bastante importante. Como eso es lo que están buscando, ustedes podrían hacer una caracterización de lo que está buscando el sector productivo en las diferentes páginas web, ¿cierto? De empleo. Y ese, mire, aquí en la región, en todo el Cesar, la clínica tal, el hospital tal, o bueno, la empresa tal está requiriendo este tipo de profesionales, con este tipo de competencias. Si eso lo enlazamos al perfil profesional o al perfil del egresado que estamos generando, estamos enmarcados en lo que está pidiendo el sector productivo. Y adicionalmente, estamos demostrando que sí hay oferta laboral para ese tipo de profesionales. Y eso sustenta mucho más en un estudio de mercado, un estudio de factibilidad, el proceso de justificar el programa que se siga ofertando allá en la región. ¿Vale, profe? Además, hay aportar que se debe articular entonces con lo que dice el Plan de Desarrollo Departamental y Nacional. Entonces, que el programa cumple con las necesidades y es pertinente además por eso. Hay oferta y cumple. Yo les comentaba a las compañeras que también buscaran en las distintas páginas que decía cuáles son los proyectos que tiene enmarcado en 10 años para que también nos apoyemos sobre cómo es la visión del programa y por qué la necesidad de seguir ofertándolo y qué pasaría entre 5 o 10 años con ese programa. Entonces, no solo mirarlo como que actualmente es, sino que a futuro, cuál es la necesidad que tiene para que nosotros lo vamos a ir capacitando con esta línea y esa pertinencia. Correcto, profe. Entonces, ahí ustedes pueden verificar todo lo que ustedes
les sirva de sustento para indicar que efectivamente el programa se requiere seguir ofertando en la región, es válido y eso iría en el punto 4, necesidades del país y sobre todo de la región. ¿Vale, profe? Entonces, con esto, digamos, abarcaríamos todo el tema de lo que es la justificación del programa. Como ya explicamos en la anterior sesión, la condición 3 y la condición 4, me voy a pasar directamente, profes, a la condición 5, el tema de investigación. Y aquí viene un tema bastante importante, profes, y es lo siguiente. Una de las cosas que verifica mucho el ministerio para aprobar un registro calificado es la condición de investigación. Es decir, como vamos a presentar una renovación, nos van a decir, bueno, proyecte qué va a hacer en investigación, sino nos van a pedir cuenta y nos van a decir, profes, ustedes quisieron, o el programa que hizo durante estos 7 años de vigencia del registro calificado en investigación. Para eso, lo primero, y que este decreto así lo estipula, es que primero, y fíjense lo que dice ahí en el recuadro azul, según la declaración explícita que realice el programa. Es decir, tenemos que decir si en este momento la especialización va a ser una especialización enfocada a una investigación formativa, es decir, propiamente en el aula, o una investigación propiamente dicha, que es un tema de rigurosidad un poco mayor en el tema de investigación, que ustedes, pues obviamente, profes, lo conocen mucho más y con mucho más detalle de lo que han venido haciendo. Entonces, eso lo que hace es que tanto el PAR como el ministerio, cuando lo vaya a evaluar, los niveles de exigencia en cuanto a los productos de investigación sean acorde a la declaración que uno hizo de investigación. Partiendo de una base y es los componentes institucionales. Componentes institucionales como cuál? Es el primero que ustedes ven ahí en pantalla, que es la política que hay de investigación a nivel institucional. Partiendo de esa base. Lo segundo, las estrategias que el programa está implementando en el momento para incentivar la investigación. Pero todo eso aterrizado a qué, profe? A los grupos de investigación que tenga el programa, los semilleros de investigación y obviamente la categorización y los productos que se han generado de esos semilleros y esos grupos. Productos como cuáles, ahí lo ven a mano derecha, publicaciones de revistas indexadas, publicaciones de libros y apartados de libros, ¿cierto? Guías que han elaborado que soportan alguna materia, el tema de dirección de proyectos de grado que hayan realizado, el tema de ponencias nacionales o internacionales que ustedes hayan realizado. Todo eso, profes, enmarca todo el tema de investigación y los diferentes productos de investigación que se deben presentar. Obviamente, eso también hay un tema importante y es la inversión que la universidad ha hecho en investigación. Para eso, tendrían que sentarse inicialmente, profes, no solamente en la parte académica, sino sentarse directamente con la parte financiera para que les pudieran determinar el tema de inversión en estos últimos 5 años o 7 años, cómo ha sido la inversión, para que ustedes logren evidenciar que la universidad se ha metido la mano al bolsillo, ¿cierto?, para hacer inversión en la investigación específicamente del programa. Entonces, fíjense que con eso ustedes logran sustentar esta condición tan importante, profe, que es fundamental para que les aprueben un registro calificado. Y desde ya le digo, profe, uno presentarse al ministerio sin tener un buen proceso de investigación, muy probablemente tiene unas grandes posibilidades de que le nieguen el registro calificado. Por eso uno tiene que estar muy consciente de toda la información que va a presentar, sobre todo en esta condición, que es una de las condiciones fundamentales para que a uno le aprueben el registro calificado. ¿Vale, profe? Ahora, el tema de relación con el sector externo. El tema de relación con el sector externo son las diferentes convenios que tenemos con empresas en primera instancia para que los estudiantes hagan sus prácticas. Sabremos que si estamos hablando de una especialidad en gerencia de salud, pues de pronto en ese poco espacio de tiempo no hay espacio para que el estudiante vaya a hacer prácticas. O en otro tipo de especializaciones que duran 2 o 3 semestres que no hay el espacio. Entonces, aquí lo que se revisa, profe, es qué actividades hace el programa específicamente de impacto con la comunidad, ¿cierto? Para tener como ese vínculo estrecho entre la comunidad y la universidad. Entonces, no necesariamente va enfocado al tema de las prácticas empresariales, porque aquí no la va a haber, ¿cierto? Es una especialización, pero sí las actividades que hacen, las jornadas que hacen en ciertas actividades que apoyen todo el tema con la comunidad. ¿Listos? Y viene otra de las... Ay, qué pena, yo sé que estamos avanzando, pero cuando usted nos dice que la investigación es un punto principal y central, yo quiero ser muy sincera con la parte del programa. Tenemos una debilidad eminente en investigación. ¿Qué alternativas o qué nos propone de pronto a no tener de pronto tanto impacto en la investigación
que puede de pronto subsanar o desde ahora comenzar a hacer estas actividades que nos ayuden a la renovación, porque si dificultaría y estamos en indicadores muy bajos, pues es la debilidad que presenta el programa. Pregunta, profe. Yo le Sí, señora. comento ahí qué pasa. Resulta y pasa que básicamente los mismos docentes o la gran mayoría de los docentes que dan en las especializaciones son los mismos que están de pronto en los pregrados. Y ahí pues nosotros nos soportamos de que todos hacen parte de grupos de investigación y algunos lideran algunos semilleros y eso. Pero en posgrado hay una nueva modalidad para usted graduarse y es de pronto tener la facilidad, no en epidemiología, porque en epidemiología como tenemos que docencia y servicio, nosotros sí nos toca sí o sí hacer trabajo de grado. Pero en las otras dos hay una modalidad que es diplomados. En esos diplomados, que la gran mayoría de todos los estudiantes pues deciden hacerlo porque trabajan, porque se les dificulta, porque de pronto no tienen el tiempo para ponerse a investigar. Ellos han optado por tomar eso de los diplomados, pero no dejan un producto como tal que nosotros podamos decir, se publicó en una revista, se sacó un artículo, eso no lo tenemos. O sea, en eso sí tenemos como un poquito no, estamos bien, vemos esa dificultad, estamos ahí en un diagnóstico no muy bueno, y pues escuchando lo que usted nos dice, que si de pronto no tenemos una buena investigación, sería difícil que un programa así de pronto le renueven el registro. Entonces, me imagino que eso es que se refiere la profesora Ana Milena, porque tendríamos que aplicar, dado que, por ejemplo, gerencia creo que tiene que presentar documento. Ya pronto, epidemiología tenemos fecha hasta enero del año que viene, partiendo de que tenemos 12 meses para presentarnos, pero somos un programa que tenemos docencia y servicio. Entonces, no sé, tocaría empezar desde ahora y mirar las estrategias posibles para podernos presentar, sabiendo esas falencias que tenemos. Profe, yo tengo un aporte que hacer, profe. Pues tengo entendido, no sé si me equivoque y me corrigen, por favor. Yo tengo entendido que para programas de especializaciones, nosotros qué debemos hacer, incluir en el plan de estudio, darle como nociones a los estudiantes de posgrado sobre investigación, o sea, debe incluir en el currículo módulos de investigación, pero lo que tienen en cuenta los pares es las investigaciones que han hecho los docentes que tienen a cargo sus módulos. Eso es lo que más ven los pares. No sé si me equivoque, no sé si estoy errada. No, profe, precisamente para allá iba. Una de las cosas que se revisa cuando estamos haciendo el tema de una investigación, o el tema de revisión de la condición de investigación, el ministerio entiende que por el poco tiempo que hay, pues no hay una forma de evidenciar una larga investigación. Luego se basan en los procesos de investigación de lo que han hecho los docentes, pero también en el tiempo suele suceder, profe, que uno en las diferentes opciones de grado, uno le da la opción de grado al estudiante de hacerle el trabajo de grado, ¿cierto? O la tesis enfocada al tema de la especialización, pero encuentra uno, profe, que muchos de los estudiantes, cuando hay la opción de grado de hacer el diplomado, ¿cierto? Un curso o otro tipo de actividad, por lo general el estudiante escoge esa porque es la más sencilla, porque como bien lo decía la profe, no hay tiempo de investigar, porque bien lo decía la profe, inclusive por facilidad. A los estudiantes no les gusta investigar, luego toman la decisión de hacer el proceso directamente, es como por la fácil, hacer un diplomado. Entonces, profes, para uno, si eso es válido, pero si uno hace la revisión en el tiempo, va a encontrar que sus indicadores de investigación en el tiempo van a bajar muchísimo, porque todos los estudiantes, señora, Así es, profe. porque muchos de los estudiantes van a tomar esa opción, ¿cierto? De hacer más bien el diplomado. Entonces, fíjense, profe, le doy aquí unas estrategias para lo que me preguntaba la profesora Ana Milena, y es, ¿qué se puede hacer cuando se tienen esos procesos tan bajitos de investigación? Les comento algunas buenas prácticas que he visto en universidades y que me parecen interesantes para el tema de no disminuir los productos de investigación. Una universidad que empezó a disminuir mucho el tema de investigación porque precisamente gran cantidad de sus estudiantes, si no es que casi que el 100%, se iba por la opción de
mirar esa opción del diplomado, ¿cierto? Y pagaban, se conseguían la plata y pagaban su diplomado y listo, y no tenían que investigar. Pero cuando fueron a presentar los diferentes procesos de registro calificado, encontraron que sus indicadores estaban bajando muchísimo. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Reestructuró esas opciones de grado y reestructurarla que se permite lo mismo, pero le incluyó el componente investigativo. Es decir, señores estudiantes, si usted quiere hacer el diplomado, hágalo, pero igual en la reestructuración del diplomado tiene que generar igual un producto Un de producto. investigación. Así es. Entonces, fíjense, profe, cómo uno le puede dar la vuelta, ¿cierto? Y entonces ya el estudiante no muchas veces no escogía la opción de grado por la pereza de investigar. Como ahora igual tendrá que investigar el diplomado o en la opción que sea, pues el estudiante dice, no, porque ¿qué voy a pagar? ¿Cierto? Un diplomado más bien, igual hago mi trabajo de grado porque en los dos me va a tocar investigar y me va a entregar un producto de investigación. Entonces, fíjense la estrategia que uno puede implementar para lo que me preguntaba la profe Ana, y es implementar ciertas estrategias que permitan no disminuir los productos de investigación, sino darle la vuelta a las opciones de grado que los estudiantes tienen en las especializaciones para aumentar los productos de investigación que tienen actualmente. ¿Vale, profe? Entonces, miramos otras las condiciones y que aquí, profes, lo he visto en los otros programas, el tema de contratación de profesores, veo que es uno de los temas más álgidos que tiene el programa, ¿cierto? Y no solamente en el de ustedes, sino en todos los programas, y es porque el tema de la vinculación de los docentes, el Ministerio en lo posible busca que los docentes estén contratados por todo el periodo de tiempo completo, del año, ¿cierto? Mínimo a 10 meses. Y sabemos que los profesores lo están contratando, obviamente, por periodos académicos. Entonces, acá, profe, una de las cosas que ustedes pueden hacer es sustentar. Recuerden que como van a presentar la renovación y en esa renovación hicieron ciertos procesos de autoevaluación, en los procesos de autoevaluación sustentar que a partir del próximo año van poco a poco a hacer un plan de contratación, de vinculación docente, de forma que queden los docentes contratados de forma continua en el programa, ¿cierto? Y no simplemente contratados por periodos académicos. Entonces, fíjense que le pueden dar una armonía al proceso para indicar, no es que el tema de contratación estamos mal, y obviamente eso los haría quedar muy mal en el proceso. ¿Sí? Doctor, una pregunta, Sí, pero ¿cómo haríamos esa contratación a 10 meses si hay docentes que solamente dictarían 2 o 3 módulos al año? ¿Cómo se les haría esa contratación por 10 meses? Entonces, profe, la contratación no sería obviamente en una especialización de todos los docentes, porque el ministerio entiende que en tanto en las especializaciones como en las maestrías se contratan a los docentes simplemente por el módulo que dictan, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace es ese proceso de vinculación continuo solamente con los docentes tiempo completos del programa. Es decir, de los 10, 12 profesores que tengan de la especialización, pues obviamente no serán los 10, 12, pero sí por lo menos el núcleo de docentes de tiempo completo que tiene en este momento la especialización, 2 o 3 profesores, contratarlos de forma continua. ¿Vale, profe? Entonces, ¿por qué razón, profes? Porque también lo que se va a revisar es los niveles de cualificación que han tenido los profesores a lo largo del tiempo en la especialización. Muy probablemente, y esto para que lo tengan en cuenta, ¿qué requiere ser uno para poder ser docente de un programa? Es mínimo tener el mismo nivel de formación que va a dictar. Es decir, si estoy hablando de una especialización, mínimo tendría que tener nivel de especialización. ¿Podría yo contratar a un profesional universitario, un tecnólogo o un técnico profesional? Sí podría. Así no tuviera el nivel de especialización. Siempre y cuando ese profesional o ese tecnólogo o ese técnico profesional me demostrara experiencia certificada, es decir, con una harta experiencia en el área de lo que va a dictar. Les comento un caso particular, profe. Conozco en este momento un doctorado en negocios que se dicta en Medellín, y ese doctorado en negocios, profe, en este momento tiene un profesor, que el profesor solamente tiene el nivel profesional universitario. No tiene especialización, no tiene maestría y mucho menos doctorado. Y dicta en el doctorado. ¿Por qué dicta en el doctorado? Porque primero es una persona, como estamos hablando de un doctorado en negocios, este señor tiene amplio recorrido en todo Antioquia y obviamente a nivel nacional es muy reconocido el señor,
y tiene una amplia experiencia en el tema de negocios. Entonces, sabe mucho más que cualquier magíster, que cualquier especialista, inclusive que cualquier doctor en el tema de negocio, porque su experiencia así lo demuestra. Y obviamente todos sus resultados así lo demuestran. Por esa razón, ante esas excepciones muy particulares, se podría tener un profesor que tenga un nivel de formación menor. Pero sí deben demostrar a lo largo de estos 7 años de vigencia de registro calificado de la especialización cómo ha venido la evolución en cuanto a primero los docentes que yo tenía inicialmente como especialistas, ahora van a tener muchos como magíster o inclusive algunos están haciendo doctorado, ¿vale, profes? Y lo mismo en el tema del tipo de vinculación. Y en el tipo de vinculación es los docentes de tiempo completo, que obviamente si estamos hablando de una especialización no serán todos, los medios tiempos, y aquí ojo, yo no puedo homologar, decirle al ministerio es que 2 medios tiempos me forman un tiempo completo. Esa figura de homologación no es válida y obviamente los profesores que ustedes contratan para dictar los módulos específicos. Y todo eso, profe, aterrizado en algo, y es que se debe demostrar, como bien lo decía la profe, que como estamos hablando de una especialización, aquí una de las cosas que van a revisar muy puntualmente es la experiencia en investigación de los profesores que hacen parte de la especialización. Entonces van a verificar aquí en mucho más detalle esa experiencia de lo que ustedes, profe, han hecho en estos años en investigación. Por esa razón, la actualización de lo que ustedes van a hacer en sus hojas de vida deben cargar como soporte tanto la hoja de vida como el título de pregrado y posgrado que obviamente han obtenido, más que cargar la cantidad de seminarios, cursos, talleres. Eso, la verdad, profes, no le interesa al ministerio. Al ministerio, cuando hacen la revisión de los profesores, le interesa en cuanto a sus niveles de cualificación, los títulos de pregrado y posgrado que adquirieron en el tiempo, ¿vale? Y ahora vamos con el tema de medios educativos. Y en el medio educativo está, en primera instancia, todo lo que ustedes tienen de base de referencia para que los estudiantes consulten en la biblioteca que ustedes tienen actualmente. Pero ya el ministerio entendió que tener una biblioteca llena de libros y que muchas veces se desactualizan de un semestre a otro, entonces entiende que ya ahora las instituciones hacen esto, tener acceso a bases de datos. Y en esos accesos a bases de datos, obviamente son bases de datos que le apliquen directamente al objetivo del programa. Y aparte de eso, como eso ya se venía, ya hace más de 3, 4 años se viene trabajando ese proceso, profes, y ya casi todas las universidades tienen bases de datos. Ahora, más que pedir una base de datos, porque ya todas la tienen, se van a pedir son las estadísticas de consulta de los estudiantes de la especialización en la base de datos. Entonces ya no piden bases de datos porque obviamente las tienen, sino van a decir, bueno, ¿cómo está el nivel de consulta de los estudiantes a esas bases de datos de la especialización tal? Y resulta, profe, que ahí es donde uno empieza a encontrar también un gran déficit, y es que los estudiantes de por sí no investigan, ¿cierto? Los pocos que investigan muchas veces no entran a las páginas oficiales, en este caso, de las bases de datos, sino simplemente en los diferentes buscadores de Internet, revisan la información y buscan la información. Entonces, hay que emplear un tema de estrategia, profe, para que esos niveles de consulta de sus estudiantes se incrementen en esas bases de datos, porque el paraacadémico y el ministerio lo que les va a pedir son las estadísticas de consulta de esos procesos. ¿Listo, profe? Adicionalmente a eso, en el tema de medios educativos se tiene el tema de suscripción a revistas especializadas. Y eso también va muy de la mano del acceso a bases de datos, porque si ustedes revisan, la gran mayoría de bases de datos en este momento ya tienen suscripción a revistas especializadas. Verifiquen si en este momento la base de datos que tienen o las bases de datos que tienen en este momento ya tienen esa suscripción para que no tengan que hacer un proceso por aparte de suscripción a revistas especializadas. Y finalmente un tema que pues ustedes por ser universidad pública sí que lo tienen muy bien, el tema de convenios interbibliotecarios, es decir, los convenios que tienen para que mis estudiantes de la universidad pueden ingresar a otras universidades, a la biblioteca de otras universidades, y asimismo de otras universidades puedan venir, inclusive en el préstamo de libros. Yo puedo ingresar a la biblioteca de la Universidad del Valle, que es pública, y encuentro que compraron un libro nuevo y pedirlo también en transferencia por un determinado tiempo para que los estudiantes de la Universidad Popular de Cesar lo puedan revisar. Y así con las otras universidades, sean de ámbito público o privado, pero que estén en la red de eso, que sé que en esos temas ustedes están muy bien. Y finalmente, profes, todo el tema de infraestructura física y tecnológica. Y aquí, profes, más que revisar, recuerden que
en los espacios de las universidades no está asignado que este salón es única y exclusivamente para la especialización, sino está asignado que el programa como tal puede utilizar diferentes espacios. Entonces, más que verificar los espacios en infraestructura física, es verificar todo lo que ha hecho la universidad en el tema de infraestructura tecnológica, es decir, la contratación en diferentes bases de datos, en la contratación, en la conectividad que tienen, obviamente, de acceso a la diferente información que actualmente tiene la universidad, la estructura en cuanto a, eso sí lo pueden hablar directamente con los ingenieros de la universidad que les podrán dar mayor claridad, y cómo es la infraestructura en cuanto a los servidores y obviamente las diferentes plataformas para soportar procesos de acompañamiento a través de medios virtuales. Y sobre todo, profe, bajo esta situación que estamos viviendo, pues una de las cosas que les van a pedir es cómo mitigó la universidad y el programa específicamente estos espacios o estos momentos para poder dictar el programa de forma virtual, cuando en ciertos aspectos se creía que en el tema de virtualidad no se podía. Entonces, hablar de la especialización y que los laboratorios no se podían, ¿cómo se mitigó ese tema? Y aquí les doy unas opciones de algunas universidades. Algunas están comprando, obviamente es un tema de recursos financieros que sabemos que las públicas no lo tienen, pero algunas, si tuvieran los recursos, comprar los simuladores que hacen el proceso para poder en cierta medida mitigar el hecho que un estudiante no pueda ir a hacer las prácticas en los laboratorios. Pero si no se tiene la plata, se está haciendo otra opción, y es que va el docente al laboratorio, la universidad le adecua las cámaras para hacer esto mismo que estamos haciendo, se reúnen y el estudiante ve el proceso de lo que se hace en el laboratorio. Obviamente eso no mitiga el tema de que no se haga la práctica, porque lo ideal es que el estudiante aprenda y él mismo lo haga. Pero para no cortar de una, y es decir, como estamos en esta situación, no se hace práctica, en cierta medida mitigarlo. Si no tenemos los simuladores, que el docente va, hace su práctica, para que el estudiante le vaya enseñando el docente le vaya enseñando al estudiante cómo hacer esa práctica, así en este momento no puede hacer la práctica. ¿Listo, profe? Entonces, fíjense que con esto, profes, abarcamos todo el tema de las diferentes condiciones de calidad, y la idea era que ustedes tuvieran como unos aspectos generales de cómo trabajar cada una de las condiciones de calidad, y eso implementarlo en cada uno de los documentos que están trabajando de los registros calificados. Entonces, la idea era como que tuvieran esa concepción general de los diferentes, lo que está pidiendo el nuevo decreto, y así lo puedan plasmar en sus documentos maestros. ¿Vale, profe? No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud del proceso de lo que hemos venido desarrollando hasta ahora, profe. Bueno, pues la idea, profe, precisamente lo que les digo, más adelante con la doctora Sista se está organizando el tema y con Arcadia, de ya generar los espacios específicos para hacer la revisión directa de sus documentos, hacer la revisión de los planes de estudio, ya de cosas mucho más concretas, pero esa es una tercera etapa en la que estamos trabajando. Esta fue la primera etapa de capacitación del decreto. La segunda etapa, que viene ahorita más o menos en 10 días, es el tema de la capacitación específica de resultados de aprendizaje, y la tercera fase del proyecto es ya sentarnos a revisar directamente con cada uno de los programas el tema de los contenidos de lo que ustedes están generando en los documentos maestros. ¿Vale, profe? Vale, profe. Ok. Bueno, creo que ya, no sé si tenemos alguna otra pregunta para que aprovechemos este espacio que nos queda o damos por terminada ya la capacitación. ¿Para cuándo tendríamos la capacitación de la parte de currículo, de los contenidos? Bueno, muy buena pregunta, profesora Anicet. Yo les socialicé un enlace, y en este enlace ustedes tienen la oportunidad al final de la encuesta de poder indicarnos cuáles son los temas o capacitaciones que necesitan fortalecer. En este caso, esta información es la que nosotros vamos a socializar con la Vicerrectoría Académica para poder soportar y solicitar esta capacitación de una manera más pronta.
Tener una fecha exacta en el momento no podría decirle, pero sí que se está trabajando para que sea lo más pronto posible, porque esto ya se está realizando. De Ay, igual sí, manera, profesora Nice, de todas maneras, esto es una prioridad, ya se ha hablado con la vicerrectoría académica, tiene toda la intención de realizarlo, pero ustedes saben que hay que organizar pues los recursos y todo esto que se da antes de la contratación, pero ya se está haciendo. Si ustedes necesitan adicionalmente a esto, va a ser una capacitación teórico-práctica. Es muy sí. chévere porque ustedes van a poder desarrollar sus microcurrículums ya en acción. Pueden hacer sus competencias, las realizando, sus resultados de aprendizaje. El ingeniero Malo nos va en este curso, en esta capacitación, tiene la oportunidad de mirarlas, de organizarlas, de evaluarlas y eso es muy chévere. Y ya de acuerdo a lo que ustedes nos sugieran en esta encuesta, ya seguimos evolucionando y perfeccionando nuestras capacitaciones. ¿Me iba a decir algo, profesora? Sí, Adicional. necesita. Lo que pasa es que eso es prioridad, eso es 1A. Quizás eso es una de las cosas más álgidas que tenemos los test probados en este momento, la parte de currículo. Una preguntita para el profe, la necesitamos de verdad. Yo hice la encuesta y la verdad no puse eso. Pero entonces los compañeros que no, sí, los compañeros que no lo han hecho, agreguen eso para que nos las puedan dar lo más rápido posible. Porque la verdad lo necesitamos. Profe Marlon, yo quería abusar de su confianza. Tranquila, profe, cuénteme. En este momento, nosotros, Ximena y yo hemos adelantado parte ya de esa parte de currículo en lo que son los contenidos programáticos, las competencias y lo que viene, lo nuevo del 1330. ¿Será posible que usted, una vez nos lo revise la profesora Ana Milena, pueda revisárnoslos también para ver qué tan bien estamos o si de verdad tenemos que volver a comenzar el proceso? Profe, lo podemos organizar. Si quieren, remítanle esa información al equipo de Arcadia. Ajá. Y desde ahí estamos organizando el tema para poder hacer la revisión, profe. Ok, nosotros mañana se lo enviamos a la profesora Ana Milena. Es más, aquí directamente a Ana Milena, mañana tenemos reunión a las 9, ¿viste? Ay, están quedadas, bueno, pues. Bueno, pues gracias. Bueno, de igual manera como se están realizando el acta, se están estableciendo unos compromisos. Ingeniero Marlon, me gustaría este punto sí dejarlo bien claro, porque según lo que entendí, la profesora Niset lo va a socializar con la profesora Ana y ella lo va a socializar con usted para que usted lo evalúe. Me gustaría que quedara claro este compromiso para poder evidenciarlo en el acta. ¿Cómo va a ser el proceso? Si lo vamos a hacer de inmediato o se va a realizar por medio de la próxima capacitación que vamos a hacer de resultados de aprendizaje para que quede ya estipulado, por favor. Eso sería a través del próximo momento, el segundo momento, que es más o menos en 10 días, profe. O sea, lo dejo estipulado como un compromiso para realizar la revisión en la segunda capacitación de resultados de aprendizaje. ¿Así es? De este proyecto, sí, señora. Vale, listo. Bueno, entonces ya damos por terminada nuestra capacitación. Le damos las gracias por su participación. Creo que la profesora quiere decirnos algo. Bueno. La grabación se las estaré enviando junto con el acta. El material también que nos socializó el ingeniero se los haré llegar. Y el enlace, por si algunos de ustedes no ha podido realizar la evaluación, tengan la oportunidad de hacerlo. Agradecemos al equipo por estar siempre presente en esta capacitación y su permanencia. Muchas gracias. Le deseamos una feliz tarde de parte de la Oficina Asesora de Arcadia. Que tengan un muy buen día. Gracias, ingeniero, por toda su información. Gracias, Gracias, doctora Crista. Gracias, doctor Marlon. Con todo gusto, profe. Nos tuvieron en cuenta los posgrados de forma independiente. Eso me pareció fabuloso, que nos trabajaran a nosotros solos.
Gracias, ingeniero Sí, Marlon. excelente. Felicidades, Arcadia, excelente. Sí, sí, Arcadia. Aprovechen, aprovechen la encuesta y coloquen eso, que necesitan asesorías independientes. Para eso fue que le hicimos. Me estaba comentando Bueno, que tengan profe. feliz tarde. Hasta luego. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, profe, por la atención y bueno, nos estaremos viendo ahorita más.